Iglesia Junior. Muy buenas tardes, mis hermanos. Es un gozo para mí poder verles después de algún tiempo y disfrutar junto con ustedes este tiempo, este culto tan especial, realmente reconociendo el ministerio y la labor del pastor. Tengo el gozo de conocer al pastor Freddy hace algunos años. No somos tan viejos ni él ni yo. Lo que pasa es que nos vemos como si fuéramos mayores, pero no somos tan mayores. Pero bueno, yo llegué acá a Chile hace 16 años y desde que comenzó la radio, yo creo que casi en los comienzos, ahí ya nos contactamos con el pastor Freddy. La iglesia siempre también ha sido parte del ministerio de la radio, orando y apoyando el ministerio, así que gracias, pastor. Sin duda es muy importante poder tener hombres de Dios llevando adelante la obra de Dios. Hoy en días tan difíciles podemos ver por todos lados muchos falsos pastores, falsos maestros, aquellos que, como decimos, trasquilan al rebaño y no cuidan al rebaño. Así que yo doy gracias a Dios por el pastor Freddy, haberle conocido hace tiempo, compartido muchas veces motivos de oración, tiempos de oración también, por su vida, por su salud, por su ministerio, y ha sido lindo poder conocerle y ver que Dios le está usando en este lugar. Recién me compartía que hace 27 años que él está pastoreando acá la iglesia, así que muchas historias, sin duda, historias lindas, historias de salvación, historias de reconciliación. Él me decía, todos estos niños jovencitos que están acá no habían nacido cuando yo ya estaba pastoreando esta iglesia. Y sin duda yo creo que para el pastor Freddy todo eso es un motivo de emociones y de gratitud al Señor, junto con su esposa, sirviendo al Señor aquí. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los filipenses. Y quiero leer unos pocos versículos allí, porque aquí en la carta que Pablo escribe a los filipenses, que ustedes saben, es una carta que el apóstol escribió desde la prisión. Justamente un siervo de Dios como el apóstol Pablo, que había conocido al Señor cuando iba allí en ese camino hacia Damasco, persiguiendo a la iglesia. Y Dios le cambió el rumbo de su vida. Y de ser perseguidor de la iglesia pasó a ser propagador de la obra de Dios. Y él conoció al Señor. Dios le dijo a Pablo, Pablo, eres un cabeza dura. Dura cosa te dar patadas contra el aguijón. ¿Para dónde estás yendo, Pablo? Y en ese momento, en el camino a Damasco, él cambió el destino y él comenzó a servir al Señor. Después se involucró en la iglesia, estuvo sirviendo allí en la iglesia en Antioquía. Después comenzó sus viajes misioneros. En su segundo viaje misionero, por allá por el año 51, 52, después de Cristo, él llegó a Filipos, la primera ciudad de Europa que escuchó el Evangelio. Y la iglesia de los filipenses es la primera iglesia en Europa que fue constituida. Unos 10 años después, Pablo escribe esta carta, por allá por el año 61, 62. La iglesia tenía ya unos 10 años. Pablo estaba preso, pero esta iglesia que Pablo había fundado era una iglesia fantástica. Era una iglesia muy cercana al apóstol Pablo. Estoy seguro que Pablo, así como el pastor se acuerda de años pasados, se acordaba cómo se convirtió Lidia. Fue la primera allí en Filipos. Cómo se convirtió aquella mujer que tenía aquel espíritu de adivinación. ¿Ustedes se acuerdan? Allí en Hechos capítulo 16, y que a causa de que ella se convirtió y dejó de adivinar, los
que la tenían a ella como esclava, dejaron de percibir los recursos que recibían de ella, se enojaron e hicieron que Pablo fuese preso en esa oportunidad. Y estando preso, Pablo y Silas estaban quejándose en la cárcel. ¿No? Habían sido azotados, habían sido puestos en la cárcel, tenían los cepos en sus pies, en sus manos, y estaban alabando al Señor. ¡Qué siervos de Dios! Y Dios no pudo pasar por alto esa oportunidad. Y al escuchar a sus siervos tan fieles, hizo remecer aquella cárcel. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Pero nadie se muere. El carcelero, que parece que había pegado una cabeceada por ahí, dijo: ahora me van a matar porque seguramente se fueron todos los presos. Pablo dice: no, no te hagas daño, aquí estamos. Y aquel carcelero, otra de las primeras familias de la iglesia en Filipos, conoció al Señor con su familia. Años después, Pablo escribe esta carta a una iglesia muy cercana, una iglesia que una y otra vez, como nos dice el capítulo 4, le había enviado ofrendas al apóstol Pablo. Tenían un sentir de cariño y de amor hacia el siervo de Dios que había fundado la iglesia. Y allí envían a Epafrodito para enviarle una ofrenda a aquel siervo de Dios que estaba pasando momentos de aflicción. Y en esta carta, que nos habla del gozo, en el capítulo 2, Pablo habla sobre los siervos. Primero habla del siervo ejemplar, el mayor de todos los siervos, el Salvador, el Señor Jesucristo. Y les dice a todos que tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó. Después nos habla de que somos luminares en el mundo, y Pablo habla de su propia experiencia como siervo. Y al final, en los últimos versículos de este capítulo 2, Pablo va a reconocer a dos siervos más. Uno de ellos era uno de los líderes de la iglesia en Filipos, Epafrodito. Leamos la palabra del Señor en el capítulo 2, el verso 19. Dice Pablo: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, cómo se iba a resolver la situación de su prisión. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La esperanza que Pablo tenía de que Dios iba a liberarlo de la cárcel, cosa que después sucedió. Y el versículo 25 dice: mas tuve por necesario, él les dice: yo voy a enviar a Timoteo, pero ahora fue necesario que les enviara a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos por este día tan especial, y gracias por abrir tu palabra y por ver a través de las páginas de tu palabra que a lo largo de los años, desde el mismo comienzo de la iglesia,
tú has utilizado siervos para llevar adelante tu obra. Y Señor, te damos gracias una vez más por el pastor Freddy aquí presente. Bendice su vida, bendice su familia, su esposa, su ministerio. Bendice esta iglesia para que puedan seguir avanzando, creciendo y ser una luz en esta ciudad, en este mundo, como tu palabra nos dice que es una sociedad maligna y perversa, que necesita ver la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz del pueblo de Dios. Gracias porque también vemos en tu palabra estos siervos. Y permítenos al meditar unos momentos en ellos, sacar lecciones para nuestras vidas, de cómo tú reconoces a aquellos que son tus siervos y cómo debemos nosotros también reconocer a aquellos que son siervos tuyos. Te pedimos tu bendición en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí tenemos al apóstol Pablo hablando y en primer lugar está exaltando en alguna medida las características de aquellos siervos que habían sido una bendición para él. Él siendo un siervo también, estaba siendo bendecido por estos otros siervos. En este caso Timoteo, cuyo nombre significa el que honra a Dios, y Epafrodito, que significa agradable o amable. Y Dios utilizó la vida de Timoteo y la vida de Epafrodito para ministrar a la vida del apóstol Pablo. Pero Epafrodito era un líder en la iglesia de Filipos. Algunos piensan que él llegó a ser el pastor de la iglesia de Filipos. Y justamente fue aquel que llevó la ofrenda de la iglesia en Filipos a Pablo, y estando allí con Pablo se enfermó y estuvo casi murió por causa de ese viaje. No sabemos bien, no nos dice detalles cuáles fueron las razones, pero sin duda él estuvo enfermo, pero Dios le restauró. Ahora yo quiero remarcar con ustedes por algunos minutos, nada más, poder ver algunas características de este siervo que Pablo exalta, de este siervo Epafrodito. Podríamos hablar también de Timoteo, pero quiero enfocarme solamente en Epafrodito. Y miremos allí la escritura que dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y ahí usa tres palabras Pablo para decir cómo era Epafrodito, exaltando la labor del siervo que la iglesia en Filipos había enviado. Y él dice, Epafrodito es mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Epafrodito era un hombre de Dios con equilibrio en su vida cristiana. Pablo muchas veces usa la palabra hermano, y qué lindo es entender que el siervo de Dios no es alguien que está allá arriba, intocable. Tampoco es alguien que está allá abajo para pisotearle. Es mi hermano. Es aquel que está a mi lado. Nos habla de la comunión. Nos habla del compartir. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha podido disfrutar de la hermandad con el pastor aquí. Como Pablo pudo disfrutar de la hermandad con aquel siervo de Dios, Epafrodito, un hermano. El pastor es no solo un siervo de Dios, sino un hermano en Cristo. Amén. Es parte de nuestra familia. Amén. Es parte de la familia de Dios. Pero dice hermano y colaborador. Cuando habla de colaborador es alguien que trabajó o trabaja junto conmigo, dice Pablo. Dice, Epafrodito no solo fue alguien que pasamos un tiempo lindo, de amistad, de hermandad, sino también fue alguien que se puso la camiseta, ¿no? Se puso el overol y trabajó conmigo. Y sin duda un siervo de Dios es marcado no solo por esa
relación de hermandad, sino también por esa relación de trabajo. Ahora, veamos algo interesante acá, y dice colaborador. Epafrodito no trabajó solo, ni Pablo trabajó solo. Hermanos, la obra de Dios no se hace solos. La obra de Dios no la hace el pastor. El pastor es la persona que Dios ha colocado aquí para que junto con toda la iglesia, colaborando, hagamos la obra que Dios nos ha dado para hacer. Quiero darles un consejo. No dejen solo a su pastor. No dejen solo a los líderes de la iglesia. A veces, una de las cosas difíciles en la vida de un líder, de un pastor, es sentirse solo. Estoy con todos, pero estoy sin nadie. Quiero decir que yo no hablé con el pastor para eso, así que no te sientas incómodo. Pero como consiervo y como pastor, también sé que a veces hay momentos que necesitamos no solo ser colaboradores, sino sentir que tenemos colaboradores. Ningún general va a la batalla solo. Y dice, ¡vamos mis valientes! Y parte solo. No, tiene que ir todo el ejército, ¿no? Porque si parte solo, imagínense cómo le va a ir. Epafrodito, este consiervo de Pablo, era un colaborador, era alguien que trabajaba, era alguien que se puso a disposición de Pablo para trabajar. Pero también nos dice ahí que él no solo era un hermano, era un colaborador, era un compañero de milicia, no malicia, ¿eh? Porque también podemos tener compañeros de malicia, ¿eh? Pero Epafrodito no era compañero de malicia para hacer maldades con el apóstol Pablo. Era compañero de milicia. Esto quiere decir un compañero de armas. Esto quiere decir que Epafrodito era alguien que no solo se ponía el overol para trabajar, se ponía la armadura para luchar cuando tenía que hacerlo. Hermanos, en la vida cristiana a veces hay muchas luchas. En el ministerio hay muchas luchas. Pablo, el siervo de Dios, estaba enfrentando una lucha y una prueba y una dificultad porque estaba preso. Y cuando leemos el capítulo 1, él habla de algunos enemigos que aún siendo parte del pueblo de Dios, querían hacerle la vida difícil a Pablo. En la vida cristiana y en el ministerio hay muchas batallas. Y necesitamos los Epafroditos, perdón. También hay otro que se llama Epafras, pero él fue el pastor de Colosas, Epafrodito, que está listo a batallar junto al siervo de Dios. Hermano, el pastor Freddy necesita también Epafroditos aquí. Él tiene que ser un Epafrodito, pero también necesita otros Epafroditos, que sean hermanos, colaboradores y compañeros de milicia. Hay muchas batallas, a veces hay muchas heridas en las batallas y necesitamos hacer causa en común. A Pablo le gusta mucho este concepto de ser soldados, de que somos un ejército. De hecho, en la última parte del capítulo 1 dice, yo espero que ustedes, la iglesia en Filipo, estén combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, somos un ejército. Y haciendo la obra de Dios, hay necesidad de trabajar juntos y a veces hay necesidad de batallar juntos para la gloria de Dios. Amén. Qué hermoso es ver un hombre como Epafrodito. Era un hombre equilibrado. No solo era un hermano que solo le importaba la comunión. No solo era un colaborador que le gustaba trabajar. También estaba dispuesto a batallar
si era necesario. Y necesitamos gente así en la iglesia. Están aquellos que solo quieren la comunión. Ah, tengamos comunión, vamos a comer, ahí ya está lista la tacita. Eso es lo lindo, comunión. No, pero no solo, la iglesia no avanza solo con comunión. Tiene que haber colaboración. Necesitamos colaboradores, ¿sí? Yo me imagino que en esta iglesia no pasa, pero uno dice, bueno, necesitamos 5 colaboradores. La iglesia tiene, no sé, 100 personas. Necesitamos 5 colaboradores porque vamos a, no sé, tener un día de trabajo de varones. Uy, hay que casi apuntar con la escopeta para que aparezcan los colaboradores. Pero también tenemos que batallar. O necesitamos colaboradores para ir a predicar el evangelio, vamos a ir a repartir tratados en la plaza o en el vecindario, y aparecen de los 100, 3. La obra de Dios no puede avanzar si no tenemos colaboradores. ¿Amén? Amén. Y cuando vienen las batallas en la iglesia, tenemos que estar juntos. Tenemos que defendernos. Porque van a venir ataques, y estoy seguro que los 27 años que tiene Pastor Freddy acá ya tiene experiencia y debe tener varias heridas por ahí. Si ustedes le piden que les muestre, le va a mostrar unas por acá y otras por acá. ¿Ah? Porque hay batallas y tenemos que librarlas juntos. Pero Epafrodito no solo era un cristiano que tenía equilibrio entre ser hermano, entre ser colaborador y también ser un compañero de batallas, sino que también podemos ver que era no solo un siervo equilibrado, era un siervo preocupado. Él se ocupaba y se preocupaba por la obra de Dios, por la iglesia de Dios y por los siervos de Dios. Ustedes si se fijan ahí, dice, bueno, el mismo versículo que leímos recién, el 25, dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito estuvo dispuesto a ser el mensajero. La palabra ahí que aparece es la palabra apóstolos, un enviado. Él no era un apóstol estrictamente en el sentido de los 12 apóstoles, pero sí era un apóstol. La palabra apóstol significa enviado, en el sentido que él era el comisionado de la iglesia. Él estuvo dispuesto a tomarse el viaje desde Filipos hasta Roma para llevarle este donativo a Pablo. Dispuso de su tiempo, dispuso de su esfuerzo. Era un cristiano que se preocupaba por la obra de Dios y por los siervos de Dios. Estaba preocupado por Pablo, así como la iglesia estaba preocupada. Él estuvo preocupado y estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para servir a Dios. Preocupado por los siervos de Dios. Hermanos, la iglesia, la verdadera iglesia, así como Filipos es una iglesia ejemplar que estuvo preocupada de Pablo y le envió las ofrendas, también Epafrodito fue una persona preocupada por el siervo de Dios. La iglesia tiene que tener esa preocupación. Necesitamos orar por los siervos, por el siervo que Dios ha traído acá y los siervos que están junto con ese siervo sirviendo, pero con otros siervos en otros lugares. Y preocuparnos en ver qué podemos hacer. Porque déjenme decirle, la obra de Dios no es la iglesia bíblica en Maipú solamente. ¿No? La iglesia de Dios está en muchos lugares. Y tenemos que juntos unirnos, orar unos por otros, apoyarnos, apoyar a los que están haciendo misiones en lugares difíciles para que la obra de Dios avance. Él era un cristiano preocupado, supo la situación de Pablo. Probablemente como líder en la iglesia ahí en Filipos, motivó también a los hermanos a levantar esta ofrenda, que al capítulo 4 Pablo dice, olor fragante, sacrificio acepto al Señor. Supo de la necesidad y actuó para suplir esa necesidad. Tomó la ofrenda, la llevó hasta Pablo, y eso casi le cuesta la vida. No sabemos si fue por el viaje, si el cambio de clima, si algo que comió en Roma y no comía en Filipos. Las situaciones que estuvo enfermo. Pero él estuvo dispuesto, estuvo preocupado.
Hermanos, tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver cuando los siervos tienen necesidades. ¿Sabe que a veces los siervos tienen necesidades y nosotros no nos damos cuenta? ¿Sabe que su pastor a veces tiene necesidades y tal vez no somos conscientes de ellas? Tenemos que orar, porque somos una familia y tenemos que cuidar a los que son siervos de Dios. Él estuvo dispuesto a ir, a hacer el viaje, a preocuparse, pero también él estaba preocupado por la iglesia. Si ustedes se fijan en un versículo más adelante, dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros, es decir, Epafrodito fue a Roma para llevar la ofrenda, el donativo a Pablo, y estando allí, resulta que él tenía deseo de estar con la iglesia. Y dice, y a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito se preocupó porque la iglesia estaba preocupada porque él estaba enfermo. Era un siervo preocupado. Y hermanos, damos gracias a Dios por los siervos de Dios que están preocupados por la iglesia, por los siervos. Cuando usted, yo quiero que usted sepa, porque yo me imagino, no he hablado de esto con el pastor Freddy, pero el pastor Freddy cuando no ve a los hermanos 1, 2, 3 domingos, dice, ¿qué pasa con el hermano? ¿Qué estará pasando? Algunos piensan que es policía, ¿no es cierto? Entonces me llama porque me quiere, es un policía que me quiere. Pero hermanos, es preocupación. Cuando el siervo de Dios llama al hermano es para saber cómo estás. Porque si no estás en la iglesia, bueno, algo está pasando. O ojalá sea algo circunstancial, que te enfermaste, algo, pero a lo mejor estás pasando por otro problema, una enfermedad más grave. O a lo mejor estás pasando por una enfermedad espiritual. Y Epafrodito era un siervo preocupado por la grey. Y eso no solo tiene que ser el pastor o los líderes de la iglesia. Yo siempre digo en nuestra iglesia, hermanos, fíjese, mire a su alrededor, ¿a quién echa de menos? Usted ve que hay alguien que, o sea, se da cuenta que hay alguien que faltó, hay que preocuparse por él. Dos cosas, orar y tratar de contactarlo. Ah, no, eso que lo haga el pastor. No, no es solo el pastor, es unos a otros. Preocupación. Vivimos en un mundo y en una sociedad donde nadie le interesa nada de nadie. Probablemente usted vive en un barrio en el cual los vecinos casi ni lo saludan. ¿O no? Si se lo topa así de golpe, o cuando ve que llega el coche fúnebre, dice, acá pasó algo. ¿No? Y saben lo triste que a veces en la familia de Dios pasa lo mismo. No nos preocupamos. Y el siervo de Dios está preocupado. Y los verdaderos siervos en la iglesia, que somos todos, porque en realidad hay un siervo principal que es el que lleva adelante la obra, pero quiero decirles que todos los que estamos aquí somos siervos. ¿Amén? Amén. Somos siervos de Dios. Y debemos preocuparnos y ocuparnos unos por los otros. Si no, escudriñemos la Escritura. Más de 33 cosas dice la Biblia que tenemos que hacer unos a otros. Amaos unos a otros, exhortaos unos a los otros, visitaos los unos a los otros. Y podemos seguir y seguir y seguir. Necesitamos preocuparnos unos por otros. Él estaba preocupado por los siervos, por Pablo. Él estaba preocupado por la iglesia. Y estaba tan preocupado que deseaba estar en la iglesia. Él decía, no decía Epafrodito, qué bueno que estoy de viaje, qué bueno que me libré de toda la congregación aquí, voy a disfrutar en Roma, vamos a ir a visitar algunos coliseos, aunque Pablo estaba preso y no podía ir con Pablo, ¿no? Porque Pablo estaba preso, pero a lo mejor, bueno, vamos a ver cómo está el panorama para el fin de semana, total. Él tenía deseo de estar en la iglesia.
de ver a sus hermanos, de ministrar a sus necesidades. Ese es un siervo de Dios. Ahora, Epafrodito entonces era un cristiano que tenía equilibrio en su vida. Era hermano, era colaborador, era compañero de milicia, era un siervo que era preocupado por las necesidades del siervo, de los otros consiervos, como también preocupado por las necesidades y las situaciones de la iglesia que él había dejado allí en Filipos, pero también era un cristiano bendecido y de bendición. Si se fijan allí los versículos que siguen, dice, bueno, versículo 27 dice, pues estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, Pablo dice, hubiese sido terrible que Epafrodito, un hermano de la iglesia que vino a traer una ofrenda, no se hubiera curado, se hubiese muerto, y Dios tuvo misericordia de mí porque hubiese tenido sobre la tristeza, a lo mejor de verlo enfermo, probablemente la tristeza en alguna medida de estar preso, la tristeza encima de ver que este siervo se muere en mis brazos. Dios tuvo misericordia. Hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Y déjame decirte que siempre está pendiente de nuestras necesidades, porque como también escuchamos, Él es el príncipe de los pastores. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Y nuestro pastor pone pastores que están bajo su cuidado para que atienda las necesidades del rebaño. Pero aquí vemos que dice el versículo 28 dice, así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, recibirle en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Epafrodito fue una bendición para el apóstol Pablo. Fue un cristiano de bendición, fue un siervo de bendición para otros. Pablo dice, fue una bendición recibirle a Epafrodito, y él estuvo allí ocupado por la obra de Cristo y estuvo casi o próximo a la muerte por servir, pero fue una bendición para mi vida. Epafrodito fue una bendición para Pablo. Epafrodito fue una bendición para la iglesia, y los siervos de Dios siempre son una bendición al entorno. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres de bendición a alguien? No hay nada más hermoso que saber que estás siendo de bendición a otros. ¿No es cierto, pastor? 27 años de servir al pueblo de Dios, de bendecir a otros. Y quiero decirles que muchos piensan que, bueno, es duro. Sí, es duro. Pero no hay, como dice la carta de Juan, no hay mayor gozo que este, que ver que mis hijos caminan en la verdad. Ser una bendición y ver que otros, como decía el pastor, ver todos esos jóvenes aquí cantando, habiendo conocido al Señor, haciendo una canción tan hermosa. Bendecir. Hermano, Dios te ha puesto en esta iglesia para hacer bendición para otros. Dios ha puesto al pastor Freddy para bendecirles a ustedes. Amén. Dios ha puesto a cada uno de ustedes para bendecirnos unos a otros. Ahora déjenme mirar solo unas cositas más para concluir. Esto en cuanto a las actitudes de Epafrodito. Bueno, y no solo fue de bendición para Pablo y para la iglesia, Epafrodito es una bendición para nosotros hoy. Porque leer estos pasajes de lo que Él hizo bendice nuestras vidas y nos anima a ser como Él, ¿no es cierto? Pero no solo Pablo resalta las cualidades de este siervo agradable, este siervo amable, sino que también él destaca ciertas conductas que el pueblo de Dios, que la iglesia en Filipos debía tener hacia Epafrodito. ¿Se dieron cuenta? Pablo le dice, ustedes tienen que hacer algunas cosas con este hombre. Y fíjense allí el versículo 28, dice,
Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo digan por qué volvió. ¿Así dice? Ya está de nuevo Epafrodito. ¿Cómo no se quedó allá en Roma? Estábamos tan bien. Dice que cuando el gato se va, entonces los ratones se engordan, ¿no? Entonces, dice, hermanos, cuando ustedes vean al siervo llegar de regreso, alégrense con él. Disfruten de la comunión. Hermanos, es triste ver a veces en iglesias donde parece que hay una batalla con el siervo, cuando realmente debe haber una fiesta. Porque todos somos del mismo equipo, ¿sabían? Y pateamos para el mismo lado. Y no nos hacemos goles en contra. Gozarnos con el siervo. Como hoy. Estamos gozándonos de que Dios le tiene aquí. Amén. Y hacerle sentir bien recibido. Después que usted escuche una prédica, acercarse a decirle, pastor, gracias por su prédica. ¿Saben que muchas veces necesitamos escuchar que alguien nos diga? Porque a veces pensamos, ¿todo lo que dije habrá servido para algo? ¿Alguna vez lo pensaste, Freddy? ¿Será que toda esta gente sirvió de algo mi mensaje? Decir gracias. Gracias por su visita, gracias por sus oraciones, gracias. Y gozarnos de esa linda relación que tenemos. Gozarnos con su presencia, gozarnos con su ministerio. Otra de las cosas que les dice allí Pablo en el versículo 29, recibidle. Por favor, no le cierren la puerta cuando vuelva. Recíbanlo. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. El concepto de recibirle es de aceptarle. Ahora, déjenme decirles algo que no sé si el pastor Freddy se los ha dicho, pero quiero decirles que el pastor Freddy no es perfecto, ¿sabían? Sí. Y ningún siervo humano, excepto Cristo Jesús. Todos los siervos somos imperfectos. Y lo que la iglesia debe hacer es recibir, aceptar. Y como en otras partes de la Escritura habla, tal vez si tienes algo para decirle, tienes que decirlo, pero con un espíritu como un hijo a un padre. Pero necesitamos recibir lo que Pablo le dice, este siervo que está en su medio, ahora cuando regrese, no lo critiquen, no se enojen con él. Recíbanlo. Y recíbanlo en el Señor, en el Espíritu de Cristo, con esa fraternidad que tenemos como parte de la familia de Dios. Y después le dice, hermanos, tienen que tener en estima a los que son como Él. Tienen que apreciar a este siervo que ustedes tienen. ¿Saben que una de las cosas que todos nosotros tenemos la tendencia a hacer, es como algunos dicen, es el síndrome de el jardín del vecino? ¿Saben a qué me refiero? Parece que el jardín del vecino el pasto está más lindo, está más verde, tiene mejores plantas, y en realidad nosotros no tenemos que estar comparando pastores. No, aquel es más alto, más lindo, más hermoso, tiene pelo blanco. Pastor Freddy no. Pero entienden lo que estoy diciendo. Tenemos que apreciar, estimar y honrar a los siervos de Dios. Hacerles, no fomentar el orgullo y el sentimiento de ego, pero sí estimarle y mostrar aprecio. Porque una vez más, quiero que ustedes sepan que los siervos de Dios pasan momentos muy difíciles. También son humanos, también tienen familia, también tienen esposa, también tienen problemas económicos, igual que usted.
Lo que pasa es que a veces se piensa que, bueno, el pastor, él es casi glorificado, ¿no es cierto? Entonces, no importa lo que pase, él tiene que ser como Superman, que ninguna bala lo pueda atravesar, pero quiero decirles que ahí está la kriptonita, ¿eh? A veces aparece y nos hace daño. Dice allí, hermanos, tengan en estima, honrar. La Escritura nos habla, por ejemplo, si miramos allí Hebreos capítulo 13, hablando sobre los líderes de la iglesia, versículo 17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Hay dos cosas: la labor de los miembros de la iglesia y la labor de los siervos o pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, no le hagan la vida imposible a los pastores, que tengan que decir: ay, este hermano, siempre tengo que estar con lo mismo, y provocar dolor. Yo quiero decirles que los buenos pastores muchas veces tienen muchos dolores, porque suman a los dolores de su propia familia, a los dolores de su familia, de todos los que están en la iglesia, y sufren con las personas de la iglesia que pasan momentos difíciles, cuando usted está enfermo, cuando hay una situación que ya no tiene vuelta atrás. Nos duele. Y quiero que sepan que necesitamos tener en estima a aquellos que están al frente de la iglesia, orar por ellos. Finalmente, nos dice allí el versículo 26 que, bueno, el 30 dice que Él expuso su vida, ¿no es cierto?, por lo que faltaba, y cuando habla para suplir lo que faltaba, está hablando de un esfuerzo especial que hizo Epafrodito, pero quiero mirar el versículo 26, dice: porque Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado. Es decir, la iglesia había oído del problema de Epafrodito y la iglesia estaba preocupada por Epafrodito. Tenemos que gozarnos con el siervo, tenemos que recibir al siervo, tenemos que estimar al siervo y tenemos que preocuparnos por el siervo. La iglesia de Filipos era una iglesia que estaba preocupada no solo por Pablo. Cuando se enteró de que con su hermano, su líder estaba enfermo, se preocupó por él. Y tenemos que mostrar esa preocupación. Sé que el pastor Freddy ha pasado diferentes situaciones de salud y la iglesia tiene que estar orando por él. Me dijo que está haciendo un tratamiento ahora, que está mejor de su voz. Siempre que hablo con él le pregunto: ¿cómo está tu voz? Porque es su herramienta para comunicar. Si un predicador no tiene voz, ¿cómo podemos ser heraldos? Oremos por esas cuerdas vocales. Amén. Que el Señor las restaure. Amén. Para que pueda tener muchos años más de ministerio con nosotros, Amén. Pastor Fred. Amén. Hermanos, qué bendición es poder servir a Dios. Amén. Mirando el ejemplo supremo que es Cristo Jesús. Él no estimó ser igual a Dios, no fue orgulloso. Él se humilló y Él sirvió. Él pensó en otros. Lo mismo hizo Timoteo, lo mismo hizo Pablo, lo mismo hizo Epafrodito. Lo mismo hacen los buenos siervos de Dios en este tiempo. Y así como vemos las características en el siervo de Dios, también tenemos que ver nuestra responsabilidad hacia los siervos de Dios. Me gustaría terminar en oración y me gustaría invitar a mi compañero de milicia, aquí, Pastor Freddy, para orar por ti. No sé si la iglesia tiene pensado otra
cosa, pero me gustaría orar por él aquí, al frente. No sé si algunos líderes de la iglesia pudieran pasar. No sé si tenían planeado hacer algo así. ¿Estoy anticipándome algo? Yo quiero orar por él. Si quieren que lo haga ahora o más adelante, no sé, pero... No, está bien. ¿Está bien? Sí, eso lo va a hacer. ¿Lo va a hacer usted, orar por él? No usted, pero los hermanos, los diáconos, también el hermano Ricardo, algunos hermanos.